Hola, soy Alejandro Gaviria y hoy quiero hablarles un poco, unas reflexiones preliminares tal vez, sobre algo que yo creo que está siempre en la mente de todos, y es cómo hacer la diferencia, o hacer la diferencia en el mundo, o si se quiere, contribuir, así sea modestamente, a vivir en una sociedad un poco más justa, un poco más digna y un poco más decente. Yo fui por muchos años investigador y cuando llegaba a la casa después de una larga jornada de estar escribiendo, mirando datos, creando tablas estadísticas, siempre tenía esa duda en mi mente: ¿estoy contribuyendo efectivamente a la sociedad? Esa pregunta yo creo que ha rondado por la cabeza de todos. Y para empezar esta reflexión sobre cómo hacer la diferencia, yo siempre he tenido una convicción íntima, que uno comienza haciendo la diferencia en los ámbitos más privados, en la familia, en el trabajo y con la gente que nos rodea y con la que interactuamos repetidamente, frecuentemente, todos los días. Quizás la primera forma de hacer la diferencia es tratando bien a la gente que trabaja con nosotros, apagando el celular y teniendo una conversación por la noche con nuestros familiares, con nuestros hijos, por ejemplo. Recuerdo mucho un poema de Jorge Luis Borges. El título se me escapa, pero recuerdo que creo que se llama Los Justos, que termina diciendo algo como lo siguiente: esas personas que se ignoran, las personas que se ignoran están salvando el mundo. Aquellos que prefieren que los otros tengan la razón, o los que justifican o quieren justificar un mal que le han hecho. Esta es entonces la primera idea que yo quisiera compartir: es que para cambiar el mundo, para hacer la diferencia, quizás hay que comenzar por el principio, con lo obvio, por nuestro ámbito más íntimo y más privado, por decirlo de alguna manera. Lo segundo, que hacer la diferencia requiere necesariamente persistencia. Y yo creo mucho en las palabras. Yo creo mucho en que de alguna manera, con lo que decimos, con lo que transmitimos verbalmente, con utilizar una clase, utilizar la oportunidad de hablarle a los compañeros de trabajo, ahí poniendo un tono ético en nuestras interacciones, que todas ocurren verbalmente, eso puede ser contagioso. Yo creo que la decencia básica de los seres humanos, se contagia, y se contagia con las palabras. Y creo que así también se puede hacer la diferencia. También hay la oportunidad de hacer la diferencia en ámbitos un poco más elevados, la forma de tocar a muchas más personas. Hacer la diferencia, por ejemplo, desde lo público. Yo he tenido siempre dudas cuando entro a lo público, porque a veces la complejidad de lo público me abruma. Pero estoy ahora como candidato presidencial porque creo profundamente que uno puede hacer la diferencia, una diferencia profunda quizás, desde lo público. Creo en lo que me gusta llamar posibilismo, en coger 2 o 3 o 4 temas, estudiarlos a profundidad, con valentía tratar de hacer los cambios que se requieren, tratar de combatir a esos poderes paralizantes, a esa superposición muchas veces entre los poderes económicos y políticos que impiden el cambio social. Y de esa manera, modestamente, porque siempre digo debe haber humildad y modestia cuando queremos hacer la diferencia, disminuir de esa manera, insisto, el sufrimiento humano. Pero para que toda esta historia desde lo público tenga sentido, yo creo que uno debe empezar por el principio, tratando bien a la gente. No le creo a esos políticos que se llenan la boca hablando del cambio social y de la revolución y de la transformación social, y que son malas personas con la gente que los rodea. Eso me parece una contradicción esencial, que nunca entenderé. Para mí una persona queda marcada irremediablemente cuando trata mal, por ejemplo,
al mesero que le sirve o al cuidador que le ayuda. Quizás la idea esencial de esta conversación es que todos podemos hacer la diferencia y que tenemos que comenzar allí, desde los ámbitos privados, desde la forma como interactuamos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos y con las personas con las que compartimos un trabajo, una profesión o un ámbito privado. Quiero hablarles hoy un